Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la cátedra de probabilidad estadística, la clase de laboratorio. Yo soy su profesor para esta primera semana, Hermes García, y ahora vamos a hacer un breve repaso de los conceptos de estadística descriptiva que les recomiendo también que vean después para reforzar el video hecho por la ingeniera Nair, que trata estos temas también. Y ahora vamos a hacer un repaso para profundizar sobre estos conceptos. Y vamos a mirar también algunos cálculos en Excel brevemente, porque la próxima semana vamos a dar con más profundidad también cómo calcular en Excel todas estas medidas de estadística descriptiva. Y bueno, ¿qué es la estadística en general? Es el método científico que se encarga de recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos de un conjunto de individuos u objetos que queremos saber sus características, ¿verdad? Y ese conjunto de individuos o objetos, que puede ser, por ejemplo, los alumnos de la cátedra de probabilidad estadística, es la población estadística. Todas estas personas de acá son la población estadística. Pero ¿qué pasa? No siempre es práctico estudiar toda la población completa. No siempre es práctico o necesario tomar los datos de toda la población completa. Así que se toma una parte de los miembros de la población y analizan sus datos. Y esos datos se llamarían muestra estadística. Una parte de la población, la muestra estadística. Y bueno, ¿qué analizamos de esa población? Bueno, la estadística eh, tiene dos partes. La que vamos a analizar hoy es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva solamente muestra los resultados y no infiere nada sobre ellos. O sea, no analizas nada exactamente sobre ellos. Solamente eh, calculas los datos y ya está. De eso se trata la estadística descriptiva que vamos a dar hoy. Después van a dar un poquito de estadística inductiva, donde ya sacas conclusiones de los datos que calculaste de tu muestra. Bueno, ¿y qué usamos para an- analizar los datos de la población? Usamos variables. Hay dos clases de variables. Variables discretas, que solo pueden tomar valores enteros, y valores continuas, que pueden tomar cualquier valor entre dos números enteros. Las discretas pueden ser la personas, cantidad de hijos. No puedes dividir una persona o cortarle las piernas y contarle como media persona. No, solamente puede ser una persona. Y las variables continuas serían valores como la altura de una persona o el volumen que puede tomar todos los valores, no solamente los valores enteros. Y bueno, ¿y qué hacemos con estas variables? La, las juntamos. Ahora vamos a mirar un poquito en algunos datos. Estos serían unos datos de ejemplo, que serían las firmas de unos estudiantes inscritos al examen final. Eso sería la muestra de mis estudiantes de la cátedra, por ejemplo. Y bueno, generé estos datos usando la función aleatorio entre 35 y 70. Pero esta es una función, una fórmula volátil. O sea, escribís cualquier cosa y cambian todos los datos.
Así que lo que tenés que hacer es agarrar y copiar. Si querés usar estos datos para hacer un cálculo. Y agarrar acá donde dice pegar valores. Y bueno, ¿qué hacemos con estos datos? Es más fácil ordenarlos en rangos, en algo que se llama tabla de frecuencias, donde uno agarra estos datos y los agrupa en ciertos intervalos. Estos serían mis intervalos. La clase 1 sería de 35 a 42 puntos. Clase 2 de 43 a 50. Clase 3 de 51 a 58. Clase 4 de 59 a 66. Y clase 5 de 67 a 74. ¿Cómo definimos estas clases? Bueno, les voy a mostrar una forma de definir esas clases en las que vamos a dividir nuestros datos. Tomamos el número de datos que tenemos, que es 25 en este caso. El valor máximo entre nuestros datos. Y los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor para poder hacer de manera ordenada esto. Y tenés que depurar también o eliminar datos extraños. Por ejemplo, si hay un 1000, por ejemplo, acá, se desordena todo, ¿verdad? Y esa clase de datos extraños tenés que tratar de eliminar y depurar. Bueno, nuestro valor máximo acá es 69. Nuestro valor mínimo acá es 35. Y bueno, una medida de dispersión que usamos para definir estas clases es el rango, que sería el valor, el valor máximo menos el valor mínimo. Eso sería el rango de valores que pueden tomar nuestros datos. Y bueno, una regla que pueden usar para calcular el número de intervalos en los que van a dividir estos rangos de datos es la regla de Sturges, que es 1 más 3,322 por logaritmo en base de 10 de su número de datos. ¿Cómo usamos esta regla? Tienen que redondear este número si es par hacia arriba y si es impar hacia abajo. Como esto salió impar, 5, redondeas hacia abajo y tu número de intervalo es 5. Em, la amplitud sería el tamaño de cada clase. O sea, por ejemplo, de 35 a 42 hay 7 puntos. ¿Cómo calculamos? Sería el rango dividido el número de intervalos que decidieron, redondeando hacia arriba. En este caso. Esa es una forma de definir las clases de nuestra tabla de frecuencias. Una forma, pero hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Pueden ponerle los rangos que quieran, básicamente. Pero esta es una forma de hacer. Bueno, vamos a dibujar un rato. Eh, Vamos a mostrar algunos gráficos de estas tablas de frecuencia. Si dibujaron más, después vamos a hacer gráficos exactamente con Excel. Siguientes semanas. Esto sería un histograma. Em, un ejemplo, ¿verdad? No es exactamente lo que
en 50, 55, y 60. Bueno, esto sería un histograma que muestra las frecuencias que hay en cada clase. Cada uno de estos rectángulos representa una de tus clases de tu tabla de frecuencias. Y todo tiene que estar proporcionalmente dibujado. O sea, cada uno de estos valores representa un tamaño. Este tiene 5 rectángulos de ancho. Tiene que ser proporcional. Um, el ordenado en mano dice ser proporcional, pero tiene que ser proporcional todo. Esto que está acá en el medio de cada clase sería el límite superior menos el límite inferior dividido 2. Esto sería la marca de clase que se usa para calcular las diversas medidas estadísticas usando estos datos agrupados. Puedes unir estas marcas de clase para formar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es lo que se usa para definir las distintas fórmulas. Así que no son exactas. Depende de cómo agrupaste tus datos. Vamos a volver a nuestra hojita. Estas son mis marcas de clase. Como pueden ver, es 42 menos 35 dividido 2. No, la suma, perdón. 42 más 35 dividido 2. Sale 38,5. Sería el valor medio que está en la mitad de tu clase, de tu intervalo. 46,5. Como tiene un valor impar tu amplitud de clase, no sale un entero, ¿verdad? Eso es un problema también. Y bueno, acá serían las frecuencias. ¿Cuántas veces hay datos en ese intervalo? Podemos resaltar para ver. De 35 a 42 hay 4. De 43 a 50 hay 5. De 51 a 58 hay 7. De 59 a 66 hay 6. Y de 67 para arriba, o hasta 74 en este caso, hay 3. Acá se pueden observar las clases. Clase 1, 2, 3, 4 y 5. 5 es mi número de intervalos o clases. Bueno, eso serían las frecuencias absolutas, que acá en Excel se pueden calcular usando la función frecuencia, que es una fórmula matricial. Tiene que tener cuidado al usar. Después la vamos a mostrar más profundamente eso. La frecuencia relativa sería con respecto a la cantidad total de datos, dividís esta frecuencia absoluta de cada clase por la cantidad total de datos medidos. Y acá te sale. La suma de todo esto, si hicieron bien, tiene que salir 1.
Se puede también hacer en porcentaje. Esto es lo mismo, solo que expresado en porcentajes. Em, Acá veo que no está bien esto. A ver, copiar, pegar valores. Ahí sí. Eso eran de unos datos anteriores. Esas frecuencias relativas en porcentaje. Ahora sí está bien. La frecuencia acumulada. em, Ahí está bien. Sería cuántos de tus datos em, ya se ya se contaron según vas avanzando en las clases, por así decirlo. Sería, te va sumando. Por ejemplo, acá para la clase 2 sería 4 más 5. Y tomas eso, para la clase 3 le sumas el 7. Para la clase 4 le sumas el 6. Para la clase 3 sumas el 5. Y si te hiciste bien el cálculo, en el último te tiene que salir tu cantidad de datos. Esta frecuencia también se puede hacer relativa al total. Y en porcentaje también. Si me tienen que pegar los valores, porque si no pega también la fórmula y no sale bien. Pega de vuelta las fórmulas. Bueno, pero estos límites no son los límites reales, por así decirlo, de las clases, ¿verdad? Vamos a dibujar un ratito. Mm, En realidad acá, así van estos polígonos del histograma. Empiezan un poquito antes y un poquito después. Realmente los intervalos de, de datos. Sus límites reales en este caso sería 34,5 y 40,5. Esas serían las fronteras o límites reales de de nuestras clases. Serían las fronteras inferiores y las fronteras superiores. Entonces calculan sumando el límite superior y el límite inferior, y el límite superior de tu clase más el límite inferior de la siguiente clase dividido en 2. Así uno calcula las superiores. Y las inferiores sería lo mismo básicamente. Esto está bien acá, che. Esto es 42. Esto es 50. 5, esto es 50. Y esto es 66. Ahí está. Esta frontera superior sería la inferior a la siguiente clase. Acá sí coinciden las fronteras entre sí. Pero acá no tienen que coincidir. Tienen que ser los límites más 1. Y bueno, esto sería entonces las tablas de frecuencias. O de datos agrupados, como se le dice también. Tener los intervalos
y cuántas veces aparecen los valores en esos intervalos. Y esa es una forma de analizar los datos, agrupándolos en clases o intervalos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer con estos datos en la estadística descriptiva? Podemos hacer medidas. ¿Qué clase de medidas? Bueno, están las medidas de tendencia central, que tratan de encontrar la mitad de decirlo de alguna manera, de tus datos. Están la media aritmética o promedio, el más, primero que uno piensa a la hora de pensar en medidas de tendencia central o promedios. Y sería básicamente la suma de todos tus datos dividido la cantidad de datos medidos. Esto es para datos sin agrupar. Para datos agrupados tenés que multiplicar cada, cada marca de clase, sería por su frecuencia, la frecuencia de cada clase, la sumatoria de eso sobre el número total de datos obtenidos. Eso sería para datos agrupados. Vamos a mirar. Con Excel puedes simplemente usar la función promedio. Pero calculando manualmente, hago una suma de todos mis datos y divido por el número de datos. Para datos agrupados, eh, sería la frecuencia absoluta por la marca de clase dividido el número de datos. Como pueden ver, al calcular con los datos agrupados, nos sale exactamente igual. Eso es debido a un error de agrupación. Ustedes tienen que tratar de que sus marcas de clase coincidan con algunos datos medidos para que salgan más, la aproximación sea más cercana. Porque esto es una aproximación geométrica usando el polígono de frecuencias. Esta fórmula con los datos agrupados. Otra medida de tendencia central es la mediana. ¿Qué es la mediana? Simplemente el valor que está en el medio de todas tus medidas. Así de sencillo. Acá tenemos 25 medidas, así que el que está en el medio de todos sería este. El número 13. El dato número 13. Simplemente mirás cuál valor está en el medio de todos y esa es tu mediana. También conocido como el segundo cuartil. Vamos a hablar después de los cuartiles. Eh, para datos sin agrupar solamente buscas el valor que está en el medio. Para datos agrupados tiene su fórmula, que es esta, que se usa, que se halla con una semejanza de triángulos con tu polígono de frecuencias. Es igual a la frontera inferior de la clase donde está la mediana, o sea, la clase del medio en este caso siempre va a ser, más un cociente entre el número de datos dividido 2 menos las frecuencias acumuladas de todas las clases anteriores a la clase mediana, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana, dividido la frecuencia de la clase mediana, todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo de la clase mediana, o si son todos iguales los intervalos, el intervalo de clase. Ven, acá ven, número de datos dividido 2.
tu fre- frontera de clase inferior de la clase del medio, ¿ves? ¿Ven? 50,5. Acá está la amplitud. Acá está la frecuencia de tu clase mediana. Y acá está la frecuencia acumulada de las clases anteriores a la mediana, multiplicada por la amplitud. Y ven que no sale exactamente igual por un error de agrupamiento, pero es aproximado. Eso sería la mediana, el valor que está en el medio de tus datos medidos. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda sería simplemente el valor que más se repite entre tus datos. El problema es que puede haber varias modas. En este caso no hay solo una, pero si hay varios valores que se repiten 3 veces, hay dos modas. En este caso, por ejemplo. Pero solamente el 61 se repite 3 veces, todo lo demás 2 o menos. Es el valor que más se repite, por lo tanto es la moda. Estoy analizando datos sin agrupar. Hay una fórmula que pueden ver acá para datos agrupados. Sería la frontera inferior de la clase modal más la diferencia de la frecuencia modal y la frecuencia de la clase de abajo sobre eh, la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia de abajo más la diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia de arriba. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo de tu clase donde está la moda. Bueno, em, ahora la moda es 61, así que está en esta clase. Tu marca de clase es 58 acá. Tu, tu frontera inferior acá está. Y hace la diferencia entre la modal y la anterior, que es esta, y la modal y la siguiente, que es esta. La modal y la anterior y la modal y la siguiente. Y ahí calculas tu moda usando datos agrupados y como ven no sale exactamente igual, pero es aproximado. Eso serían las tres medidas más usadas, la media, la mediana y la moda. Tienen una relación empírica entre ellas. Sería media menos para medidas asimétricas, no son muy, que no se juntan mucho en el medio. Sería media menos moda es igual a 3 por media menos mediana. Pero no es exacto. Otro, otra medida sería la media geométrica, que es la raíz enésima del producto de todos tus datos. Enésima sería, para este ejemplo, sería raíz 25 de todos tus números multiplicados entre sí. Esto lo calculé con Excel, ya que Excel no tiene para hacer raíz enésima, al menos con sus funciones básicas. Como pueden ver, sale menos que la media aritmética. La media armónica sería su número de datos dividido la sumatoria a la inversa de todos los datos. Tiene también su función en Excel. Y calculé acá usando la inversa de los datos. Dividiendo el número de datos entre la suma de todos la inversa de los datos.
Como pueden ver, eh, sale menos que la medida geométrica. Y la relación entre estas tres medias es... esta. Ah, no, no, espera, al revés. Así. La medida aritmética es mayor que la geométrica, que es mayor que la armónica. Bueno, seguimos. Seguimos. Hay otras medidas de tendencia o promedios que son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Bueno, vamos a hacer... Ponerle que tomamos intervalos muy pequeños de frecuencia y juntamos sus marcas de clase. Y así se forma una... En vez de un polígono de frecuencias, una curva de frecuencias. Estos son un montón de cuadraditos muy pequeños. Bueno, ¿qué son los cuartiles? Dividen a nuestros datos en cuatro. Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Sería la parte 1, la parte 2, parte 3, parte 4. Sería el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Esos son los cuartiles. El segundo cuartil coincide con la mediana porque cortan dos exactamente a todos nuestros datos. Segundo cuartil, mediana. Aparte de los cuartiles, también hay los déciles que dividen en 10 a nuestros datos y los percentiles que dividen en 100 a nuestros datos. Pero vamos a enfocarnos más en los cuartiles. Esto tiene su forma de calcularse manualmente también, pero con Excel usas la función percentil. Percentil 25 sería el primer cuartil, 46. Un cuarto de nuestros datos está acá. Y el tercer cuartil sería 61. El último cuarto estaría acá. Son los cuartiles. Y en eso consisten nuestras medidas de tendencia central o promedios. Pero también, estas medidas solo sirven para analizar nomás una población, no para compararla con otras poblaciones. No son muy útiles para eso. Para eso se usan más las medidas de dispersión, que analizan cómo están distribuidos los datos entre sí. Hay varias medidas de dispersión. El rango, la diferencia entre el número mayor y el número menor de la muestra. La desviación media o desviación promedio, que sería la diferencia de cada uno de estos datos con la media aritmética. Sería la sumatoria de eso dividido el número de datos. Vamos a nuestro pizarrón Excel. Una vez que está la ordenada. Estos son algunos datos. Este sería tu media aritmética. Y uno analiza estas diferencias acá de cada uno de los datos con la media aritmética.
dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Estos intervalos es lo que uno mide y suma. Y divide por el número total de datos. En este caso sería 4. Bueno, vamos a poner 4 más 3 más 3 más 3. Sería 9 más 4, 13 dividido 4 y 13 cuartos. Sería para este pequeño ejemplo que hice. Vamos a mi presentación un ratito. No me quedé en desviación estándar. No, desviación media. Ahí está. Eso sería la desviación media. Vamos a mirar en nuestro cálculo que hicimos. Puedo hacer con una función de Excel o usando la fórmula. Sería la suma de todo de todas estas diferencias con el promedio que calculamos. Dato de menos sería el valor absoluto de eso. O sea, siempre se toma como positivo. 35 menos 53, valor absoluto sale 18,52. Sumamos todo esto y dividimos con el número de datos y te sale la desviación media. Para datos agrupados sería otra de la fórmula. Sería la frecuencia por em, sería el valor absoluto de la diferencia de las marcas de clase con la media aritmética por la frecuencia de clase. Todo eso dividido por el número de datos. Como pueden ver, no sale exactamente igual por un error de agrupación. Eso sería la desviación media. Está el rango semi-intercuartil, que toma 2 cuartos de nuestros datos, los 2 cuartos del medio. Sería cuartil 3 menos cuartil 1 y 2. Eso se puede calcular con una restando simplemente. O usando una función de Excel también. Eso, otra medida de dispersión que se usa es la desviación estándar. Sería el raíz de la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre los datos y el promedio, el cuadrado de eso, la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre los datos y la media aritmética dividido el número de datos y de eso haces raíz. Eso es la desviación estándar. Vamos a mirar acá cómo calculamos. Tiene su forma de calcular con Excel, con esta función. Raíz de la suma de esto, de estas sumo todo esto, que es esta diferencia que calculamos al cuadrado. Esta diferencia de los datos con el promedio al cuadrado. Sumamos todo esto.
y dividimos entre el número de datos y hacemos raíz cuadrada de eso y tenemos la desviación estándar. Para datos agrupados, usas las marcas a clase y las frecuencias. O sea, esto mismo que usamos para la desviación media, pero al cuadrado y haces raíz. Como último, está la varianza, que es simplemente la desviación estándar elevada al cuadrado. Potencia de esto con 2. Y tenés tu varianza. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Para ver qué tan dispersos están los datos, qué tan divididos están entre sí. Estos datos están muy dispersos, van a tener mayor varianza que estos otros que se acumulan en el centro. Eso es lo que uno mide con las medidas de dispersión. Puede comparar dos poblaciones con sus medidas de dispersión. Por ejemplo, puede decir que en, en Paraguay más gente de tanto rango de años se casa, por ejemplo. Pero en otros países el rango es mayor. Para eso sirven las medidas de dispersión, para comparar dos distribuciones de datos diferentes. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego terminamos. Medida de tendencia central. Medida aritmética. Suma a todos los datos dividido el número de datos. Mediana. El valor que está en el medio. Moda. El valor que más se repite de todos. Media geométrica. La raíz enésima del producto de todos los datos. Media armónica. El número de datos dividido la sumatoria de las inversas de todos los datos. Los cuartiles dividen en 4 a nuestros datos. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Primero, segundo, tercero y cuarto. Hay también los déciles y los percentiles, que dividen en 10 y en 100 a nuestros datos. Rango. La diferencia entre el máximo y el mínimo. Desviación media. La suma de las diferencias de cada dato con la media aritmética dividido el número de datos. Desviación rango semi-intercuartil. La diferencia entre el primer y el tercer cuartil. Desviación estándar. Elevamos estas diferencias con el promedio al cuadrado. Hacemos la sumatoria. Dividimos entre el número de datos. Y hacemos raíz. Y eso sería la desviación estándar. Hay otra fórmula abreviada para la desviación estándar. Sería la raíz de la media aritmética de los datos al cuadrado menos la media aritmética al cuadrado. O sea, otra fórmula
de calcular. Podemos probar. Voy a insertar una columna acá. Le vamos al cuadrado. Y vamos a calcular acá. Raíz de la medida aritmética de esto, que sería la suma de todo esto dividido 25 menos la medida aritmética al cuadrado. Como pueden ver, sale igual. O sea, otra fórmula de calcular más abreviada y fácil de calcular la desviación estándar. Le das todos los datos al cuadrado, allá es la media aritmética de eso, y restas del cuadrado de la media aritmética y haces raíz y te sale la desviación estándar. Sería la fórmula abreviada de desviación estándar. Ya varianza elevada al cuadrado. Hay una relación empírica de estas medidas de dispersión. Podemos probar. A ver. 4/5 por la desviación estándar. Sale más o menos la desviación media, ¿ven? Es parecido. Es una distribución no muy simétrica de datos. Por eso sale más o menos parecido. Y rango semi-intercuartil sería 2/3 de eso. Desviación estándar. Bueno, eso sí ya sale muy inexacto. Sobre todo por cómo están distribuidos nuestros datos. Podemos añadir más datos. Generamos hasta 31, por ejemplo. Copiar. Estos datos aleatorios tienen que pegar los valores, pues si no se pega la fórmula aleatorio y siempre van a cambiar los datos todas las veces que salgan de ahí. Para calcular bien la mediana y demás, tienen que ordenar los datos de menor a mayor.
50 en la mediana acá. Ah, no. Estos son una cantidad de datos pares, me olvidé decirles eso. Así que toma los dos valores del medio y divide entre dos. Lo suma y divide entre dos. Así calcula la mediana. Para una cantidad par de datos. La moda ahora es 50. Tres veces se repite 50. Muy bien, las frecuencias cambiaron también. Y bueno, y eso trata básicamente lo que vamos a estudiar de estadística descriptiva. Hasta acá quedaría la clase. Voy a dejar de grabar.